Bien, ya van entrando todos. Conforme vayan entrando, apaguen sus micrófonos, porfa. Y había pasado algo que se me fue la onda. Resulta que no me puse a grabar la clase, entonces, la primera parte, pues ya se perdió. Entonces, pues ya X, ¿no? Pues no nos hemos perdido mucho, ¿ok? Entonces, les pido que me regalen unos 15 minutitos y ahorita acabamos esta primera sesión, ¿vale? Es que en una hora se nos va de volada, ¿vale? Entonces, si alguien tiene que retirarse, pues bueno, ya ve la grabación, pero si se quedan, pues ya, nos quedamos todos. Ok. Entonces, estábamos en que este meme de Timmy, ¿ok? Resulta que eso es la res gestae. La res gestae es simplemente el hecho pasado. No nos explica ni por qué los japoneses se habían quedado en Filipinas, ni por qué estaban peleando contra los filipinos. No nos dice nada de eso. ¿Sí? Eso es la res gestae. Le explica la descripción del pasado. Y este meme solo nos describe el pasado. Tenemos aquí otro meme. Aquí está otro Chems. Les dije que me gusta mucho y por eso lo pongo. El que no le gusta, pues ni modo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otros, aquí tenemos, se supone, un guerrero águila que le está pegando a un Chems. Luego está eh, supongo que es Hernán Cortés y le está pegando a otro Chems, porque aquí dice 1521, la caída de México de Tenochtitlán. Aquí está Miguel Hidalgo pegándole a Chems. Y luego está Santa Ana pegándole a Chems, luego aquí está Estados Unidos pegándole a Chems, y así, incluso en el día, bueno, en la fecha de la intervención estadounidense. Luego aquí está Benito Juárez y le está pegando a Chems en 1868. Luego aquí está Porfirio Díaz y luego aquí está un revolucionario. Alguien que me diga a qué se refiere este último meme. Revolución Mexicana. No. ¿Está contando la historia rápido? Exacto, están dándonos. Ajá, pero no nos está explicando ni por qué le están pegando, ni por qué, ni quién es, no, o sea, no nos está explicando ni quién es este señor, ni quién es este, ni quién es este, ni quién es este, ni quién es este, ni quién es este. Ninguno nos está explicando. Nosotros tenemos que interpretarlo. Y esto es una res gestae. No nos explica nada, solo tenemos la descripción de la historia. Tenemos la descripción aquí, pero no nos dice ni por qué están pegando, ni por qué es en esta fecha. No sé si me están entendiendo. Son como los años en los que hubo problemas en México, ¿no? Ajá, los más relevantes, porque la historia de México es muy, muy convulsa. Entonces, pues sí, los más relevantes. Entonces, nos está enseñando maltrato animal con sus memes, no porque entre los mismos perros se están pegando, ¿eh? No es maltrato animal, bro. Em, ajá, entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí con qué es historia con H minúscula? Ok. Entonces vamos a historia con H mayúscula, que era Rerum Gestarum, Rerum Gestarum, ya me lo estaban diciendo. Entonces, ¿qué tiene esta gracia, esta historia? Bueno, que esta es la explicación del pasado. Esta es la descripción. El res gestae es la descripción del pasado. ¿Qué es esto? Esto describe el pasado. La explicación del pasado es la que yo les di, la interpretación que yo les di de estas imágenes, esa es la explicación. Lo que yo les exponga sobre los procesos históricos es una rerum gestarum. Cada historiador tiene una rerum gestarum diferente, una explicación histórica diferente. Yo no voy a explicar el pasado igual como lo explicaba Edward Carr. Hay historiadores que explicaban antes el pasado y decían, no, es que se descubrió un nuevo continente porque Dios así lo quiso. Porque Dios movió el cielo y la tierra y dijo, ¿saben qué? Ellos también son hijos de Adán y por eso Dios quiso que nosotros vayamos a evangelizarlos y porque no estábamos preparados antes para conocerlos y que ahora ellos conozcan de la gracia de Dios. Y por eso permitió Dios que en este momento llegáramos a esta parte de la India. Y ya, ¿no? Así se explicaba antes el pasado. Y ahora, como se explica el pasado, dices, no, pues es que no era realmente la intervención. Y eso también, si alguien tiene creencias, o religión, o cualquiera de esas,
expresiones, pues sí es respetable, pero pues aquí lo vamos a ver desde la parte histórica, ¿sí? Si alguien tiene alguna religión o algo, está bien, es respetable, pero vamos a explicar aquí el pasado desde la forma más objetiva posible, ¿vale? Entonces no se lo tomen a personal, ¿vale? Entonces, pues nosotros ahora, como historiadores de la actualidad, yo como historiador de la actualidad ya digo, no, pues es que no es que realmente Dios haya intervenido en la llegada de Colón a las Indias, sino que necesitaban abrir nuevas rutas comerciales. Era el contexto que estaban viviendo, el contexto económico que estaban viviendo allá, ¿sí? En Europa. Y es por ello que llegan a esta parte del mundo, no porque Dios haya puesto en su voluntad que así sucedieran las cosas. ¿Sí? Y cada historiador va explicando su pasado de diferente forma. Hay historiadores medievales, entre comillas medievales, que explicaban que Alá había permitido que pudieran llegar a la península ibérica, o sea, lo que hoy es España, Portugal, o sea, y que habían podido llegar ahí por medio de la gracia de Alá y querían expandir la palabra de Mahoma. Ahora otros historiadores más contemporáneos pues dicen, no, es que realmente había un expansionismo cultural, una serie de ideologías que permitieron esa expansión, no necesariamente que Alá lo haya permitido. Bien, entonces las Rerum Gestarum son diferentes dependiendo del historiador. Ni yo le explico bien, ni tu profe de la secundaria lo explica diferente, o sea, yo le explico diferente, tu profe de la secundaria le explica diferente, el de la primaria también le explica diferente. Bueno, si eres historiador, ¿no? Si no, pues no. Pero, o sea, son diferentes explicaciones históricas porque lo vemos desde diferente perspectiva. ¿Ok? Hay historiadores que dicen que lo que nos pasa en la vida ya está predestinado, ya tiene un objetivo. Yo realmente no creo eso. Yo creo que los sucesos históricos se van dando conforme las acciones de los humanos se van desenvolviendo. Y pues esa es mi Rerum Gestarum. Y ustedes van a escuchar a lo largo de todos los domingos mi Rerum Gestarum, excepto cuando sean vacaciones, ¿no? Ahí se van a librar de mí. Pero bueno, ¿cuál es la característica de esta historia? Historia con H mayúscula. Los sucesos del pasado no cambian. La explicación de los sucesos del pasado sí cambian. Solo la explicación cambia. Los sucesos del pasado no cambian. Les decía que yo les daba el ejemplo de que había ido a comprar mi guajolo combo. Resulta que cuando llego a mi casa le explico a mi mamá, ¿sabes qué? Me resulta que venía corriendo y con las tortas y me caí en la coladera y ya por eso huelo mal, ¿no? En mi explicación del pasado no le dije a mi mamá que el perro me mordió porque no quiero que se burle de mí o cualquier cosa, ¿no? Entonces, omití en mi discurso histórico, en mi discurso del pasado, en mi explicación del pasado, esa parte de que el perro me mordió. Y eso es una rerum gestarum. O sea, lo que pasó no va a cambiar. Lo que cambia es cómo se explica ese pasado. Y ahora ya de una forma más profesional, se trata tiene una cierta metodología, lo vamos a ver más adelante, tiene una forma en la que sistematiza e investiga los acontecimientos del pasado. ¿Y para qué hace eso? Para comprender los fenómenos sociales del pasado. No quiere... a ver, alguien tiene una duda. ¿Qué pasó? Están escribiendo mucho en el chat y les dije que no veo el chat. A ver. ¿Quién es Alá? Ah, Alá es el dios para los musulmanes. Y también vamos a ver, les encargaré, ya está para dentro de 2 semanas, 3 semanas, que vean un video sobre el Islam. ¿Sí? Entonces eso, pues ya, vamos a verlo más adelante. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué le estoy buscando? Ya se me fue la onda. Ya se me olvidó qué le estaba diciendo. Alguien que me recuerde qué le estaba diciendo. Sobre la Rerum Gestarum, algo así. Bueno, ajá, la Rerum Gestarum nos sirve para comprender los fenómenos sociales del ser humano, ¿sí? Y nos limitamos solamente a los humanos. Los perros no tienen historia, los gatos no tienen historia, los peces no tienen historia. Y ahorita vamos a entrar en un dilema de entonces, ¿qué realmente nos hace humanos? Porque los neandertales tenían historia, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí tengo 2 ejemplos de 2 libros hasta arriba, 2 libros de historia de México. Este libro es del Fondo de Cultura Económica. Este libro es un poco más para gente más especializada en los temas de historia.
y no lo va a explicar de la misma forma que un libro de primaria para historia, ¿o sí? No, no es el mismo lenguaje que van a usar, ni es la misma forma en que van a relatar las cosas. La historia, la historia que se expone en la SEP a esa forma de hacer historia se le llama historia de bronce. ¿Qué es la historia de bronce? Destacar héroes, ¿sí? Crear identidad, crear valores. La historia de bronce resalta, de hecho aquí lo pueden ver, Miguel Hidalgo como el libertador, ¿sí? Y de tener ese tono maniqueísta. ¿Qué es el maniqueísmo? La percepción filosófica de que algo es bueno y malo, ¿sí? Y de que Miguel Hidalgo es bueno y Turbide es malo. No. Y eso no es, o sea, la historia de bronce es buena hasta cierto punto porque nos forma valores y nos forma identidad, ¿sí? Y nos hace sentirnos unidos a la nación. Por la historia de bronce se celebra el 16 de septiembre, por la historia de bronce tenemos símbolos patrios. A veces es buena la historia de bronce para que nosotros lleguemos a ser valientes y defender la patria como lo hicieron los niños héroes, ¿sí? Pero a veces la historia de bronce, ya cuando vamos creciendo, ya no nos es útil, porque nos hace creer que el gobierno está bien y que hay personas buenas y malas. No, no hay personas buenas y malas en el mundo. Todos tenemos más de aquí, más de allá, en ratitos. Yo puedo ser ahorita súper buena onda con ustedes porque les estoy dando clase y porque estoy dedicando parte de mi tiempo y todo, ¿no? Pero puedo ser mala onda para, por ejemplo, alguien que vaya en el micro y no lo salude, ¿no? No diga buenas tardes o sin querer, pues esté cabeceando y porque me quede dormido y le pegue, ¿no? O no sé, cualquier cosa. O sea, no hay personas buenas y malas en la vida. Todos tenemos un poquito de aquí, de allá y por ratos, ¿sí? Así que poco a poco lo que voy a tratar es que eliminamos esa historia de bronce que les sirvió, pero ahora vamos a tratar de hacer una historia, una nueva historia, ¿sí? Ok. Entonces, estos libros de historia, todos los libros de historia, todos los manuales de historia, todos los documentales de historia y todas las explicaciones, exposiciones de historia, conferencias, coloquios, todo es rerum gestarum. Y todo el pasado, sin ser explicado, es res gestae. Ok, ¿para qué sirve la historia? ¿Cuál es el objeto de la historia? ¿Qué es el chiste de que nosotros estemos estudiando esto? No nos sirve de nada, van a decir muchos. El objeto de estudio de la historia es analizar, estudiar las acciones pasadas del ser humano, significativas. Y aquí hay dos cosas que quiero puntualizar. Primero, los historiadores estudiamos el pasado nada más, no estudiamos el presente, ni el futuro, ni las posibilidades del futuro, solo estudiamos el pasado. Un historiador no puede saber en qué momento qué va a pasar. Los historiadores de principios del siglo XX no se imaginaban que, que iba a darse la Segunda Guerra Mundial. No se imaginaban el totalitarismo que iba a darse en Alemania. Ajá, entonces no pueden prevenir el futuro, no son profetas, no son pitonizas, no. Los historiadores solo nos encargamos de analizar el pasado, las acciones del pasado y cómo estas acciones del pasado están generando un nuevo presente, ¿sí? Pero no podemos decir, va a pasar algo en el futuro, no, tampoco. Y son significativas porque no todo lo que es del pasado a mí me sirve. A mí como historiador, no sé, estoy haciendo, supongamos, una historia sobre la revolución y tal vez a mí, digo, no es importante el gobierno de Madero. Yo creo que es importante la escena trágica, cuando ya llega Victoriano Huerta y mata a Madero y él se queda como dictador, ¿no? Yo como historiador puedo decir, eso es relevante, pero puede llegar otro historiador y dice, no, eso de Huerta no es importante. Lo importante es ya el movimiento constitucionalista de Carranza. ¿Sí? Entonces, cada historiador va a decir, no, pues esto es más significativo para mí, esto no. Hay historiadores que creen que la prehistoria no sirve para nada, entonces dicen, no, esto no es importante para mí, y pues ya, cada uno va decidiendo esto sí, esto no, esto, y así. Y entonces, este es el objeto de estudio, analizar las acciones pasadas del ser humano significativas, cada uno dependiendo del historiador. Y aquí tenemos como un nombre de Neandertal.
yo considero, y eso les digo aquí desde mi perspectiva histórica, yo considero que los neandertales ya son humanos. ¿Por qué? Porque tienen expresiones culturales, porque ya tienen una complejización en sus sistemas sociales, porque ya tienen tradiciones, ya tienen costumbres. Un primate, el que tú elijas ahorita, un gorila, un bonobo, un chimpancé, no tiene expresiones culturales. Yo considero, yo como un historiador diferente, o sea, diferente de otros historiadores, considero que a partir de que hay cultura, en un primate ya es humano, ¿sí? Y aquí tenemos entonces este caso en el Neandertal. Bien, ¿cuál es la utilidad de la historia? Primero, es la de identificar y conocer la experiencia acumulada de la humanidad. ¿Nos sirve de algo para qué hizo una persona hace cientos de años, miles de años? Sí, nos sirve, porque a través de ello nosotros podemos entender muchísimas cosas de su presente. A ver, alguien estaba hablando en el chat. Pitonizas, ¿qué son pitonizas? Los que ya se tengan que ir pueden irse, esta sesión va a ser grabada, ¿vale? Nada más vamos a tardar unos 10 minutitos y ya acabo. ¿Quiénes son el pitonizas? Eran unas mujeres que en la antigua Grecia se encargaban de adivinar el futuro de los griegos, ¿sí? Entonces iban hacia ellas y les decían, y se ponían, entraban en trance esas señoras y empezaban a entrar en contacto con los dioses. Ujú. Entonces ellas veían el futuro. Bien, entonces eso es con la parte de que era una pitonisa, pero bueno, regresamos. Entonces también otra de las utilidades es entender el funcionamiento de las sociedades del pasado. ¿Y para qué nos sirve todo este chorote? Bueno, a ver, aquí tenemos una imagen bueno, esta no es ni siquiera una foto, es una pintura aproximada más o menos de cómo llegó a ser México Tenochtitlán, cómo llegó a ser la Cuenca de México. Entonces aquí vemos que era un inmenso lago con un chorro de calzadas y sufrieron inundaciones terribles, inundación tras inundación en el México prehispánico. ¿Esto para qué nos sirve actualmente? Pues para entender por qué la Ciudad de México es una zona sísmica. Resulta que por negligencia de Hernán Cortés dicen, no, yo quiero construir una ciudad en medio de donde estaba el gran imperio mexica. Yo quiero ahí construir la ciudad. Quiero que ahí se dirija el virreinato de la Nueva España. Y le dicen, no, ¿por qué? Se inunda mucho y es un lago. Y dicen, no, yo quiero que aquí se haga y por mis ganas, iba a decir otra cosa, por mis ganas se va a construir aquí. Y entonces resulta que pues se construye, sufren durante la época colonial muchísimas inundaciones porque este lugar es una zona lacustre y aún seguimos sufriendo de esas inundaciones. Total, poco a poco le van echando tierra y se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que el agua nunca la drenan. El agua siempre está debajo de la Ciudad de México y estuvo debajo del Distrito Federal y está aún debajo dentro de la Ciudad de México. Abajo de nosotros hay agua y entonces estamos encima del lodo. Por lo que cuando hay un movimiento telúrico, un movimiento sísmico, resulta que empieza a temblar y todo y se mueven las placas tectónicas. Cuando llega el movimiento a la Ciudad de México, es como si tú estuvieras en una mesa y estuviera una gelatina encima. A pesar de que tú hagas el movimiento, tal vez tuvo cierta intensidad, la gelatina se va a ver mucho más fuerte. Y eso es lo que pasa en la Ciudad de México. Es el único lugar en toda la Tierra que los movimientos telúricos aumentan en intensidad. ¿Por qué? Por el terreno fangoso de la ciudad. Y si hubieran sabido esto, pues no, pues, y si las construcciones se hubieran basado en prevenir estos desastres, el mínimo en tener, pues, no construir las casas al aventón, porque es una zona muy sísmica y porque los sismos que pues, suceden, hay un sismo en Puebla, aquí se va a multiplicar su intensidad siempre. ¿Ok? Entonces, si hubieran sabido eso, pues no hubiera pasado el desastre del terremoto de 1985. Y aquí vemos cómo está en la imagen. Y muchas personas murieron. Muchas personas murieron en ese terremoto. Un año después del terremoto de 1985, se manda a crear protección civil. Inicia esa cultura de protección civil de que no corro, no grito, no empujo, tener botiquines, rutas de evacuación, áreas seguras. Eso no existía antes del 19 de septiembre de 1985. Eso no existía. Ni cuando tembló no sabían ni qué hacer. Un año después se crea.
gracias a la experiencia acumulada de la humanidad, gracias a que se aprendió del pasado, de esos errores del pasado. Dicen, tal vez no podemos reconstruir todas las casas y cambiarlas con que tengan gatos hidráulicos y que sean antisísmicos. Tal vez no podemos hacer eso, pero sí podemos prevenir de que, primero, la gente esté en calma y salga ordenada y sepan dónde son las rutas de evacuación. Y gracias a esa experiencia del pasado, actualmente, pues, cuando hay un temblor, pues ya sabemos más o menos qué hacer. Y hasta aquí vamos a dejarle porque ya me pasé. Esto ya no lo alcanzamos a ver, pero sí les pido que hagan las lecturas, porque como saben, voy a irme más rápido, porque vamos muy, muy lentos en el tema y son muchos temas. Entonces, voy a irme tratar de irme más rápido y les voy a pedir que hagan las lecturas, porque gracias a en base a las lecturas que yo les deje, ahí viene todo bueno, la mayor parte hay unas cosas que no vienen en las lecturas y que yo les explico aquí. Entonces les pido que las hagan, porque ahí profundiza un poquito en ciertas cositas y aquí pues yo voy a profundizar en otros aspectos. Vean los videos cuando les toque, hagan las lecturas y ahorita ya se supone que se activó un cuestionario, ¿ok? Entonces, a ver, voy a salirme de aquí. Voy a salirme de aquí. Aquí nos quedamos. Se supone que ya se activó un cuestionario. De todas formas, los que ya se fueron, tenemos la grabación de lo último que dije y lo voy a subir a YouTube y les mando la liga, bueno, el enlace de ese video más al rato, ¿vale? Entonces, les voy a enseñar dónde está ya para irnos, porque si no ya les estoy quitando mucho tiempo, ¿ok? Aquí está Historia Mundial. Y tienen hasta hoy, antes de las 11:59 para responder esta actividad. ¿Ok? Aquí ustedes tienen que exponer los puntos que consideren más... Ay, no vean su respuesta del compañero, ¿eh? Bueno, ustedes van a tener que responder eso. Y una vez que lo respondan, lo entregan. Y pues bueno, lo que se vio hoy, o lo que alcanzamos a ver hoy en la clase y lo que se vio en la lectura. De verdad, háganse un espacio para hacer las lecturas. Sé que es complicado, pero es importante que leamos, ¿sí? Les va a ayudar primero, les va a ayudar a prevenir el Alzheimer, les va a ayudar a tener mejor ortografía y para que identificar ideas secundarias, principales, y para que el día de su examen de Comipems se echen las lecturas de rápido. Y conmigo vamos a leer mucho, entonces sí les pido que leamos y poco a poco van a ir subiendo de cantidad de páginas las lecturas y va a ponerse un poquito más pesado. Entonces sí les pido que se hagan un espacio. Sé que sé que tienen muchas cosas que hacer, lo entiendo, pero yo también tuve que hacerme un espacio cuando yo hice mi examen para Comipems y yo no fui a ningún curso y yo estudié por mi cuenta porque pues no teníamos dinero para pagar un curso. Entonces, yo hubiera querido que hicieran un curso por lo menos barato como el de ahorita y pues no lo tuve. Entonces les pido que lo aprovechen porque sí está muy cañón no tener un curso. Y entonces, y además de que yo no me quedé en mi primera opción. Entonces, les pido esto porque las tareas, las lecturas y todo, porque les va a servir muchísimo, ¿vale? Entonces, hasta aquí está la clase del día de hoy. Y pues aquí está, ¿cómo se llama? La lectura para la siguiente clase es la misma, que es esa cosa llamada historia, está el PDF. Y ustedes, si no hicieron la lectura para que era para hoy, háganla porque vamos a revisarla todavía. Y pues le toca leer lo otro que es periodización de la historia. Esto es más texto que si no hay imágenes, ¿vale? Entonces, hagan la lectura, ¿ok? Y pues eso es todo por hoy. Gracias, profe. Luego. Gracias, maestro. Si alguien tiene alguna duda, pues ya me puede decir ahorita y si no, pues ya nos vemos el siguiente domingo. Sí, profe. No, profe, hasta luego.